si quieren aprender un idioma, olvídense de eso. O sea, no intenten aprender el idioma, sino que se concentren en vivir experiencias con ese idioma, ¿no? Como cambiar el enfoque desde aprender hacia disfrutar el idioma. Y como que se relajen, que no lo fuercen, que si lo hacen con el método natural, va a salir solo. O sea, involuntario, ¿no? Hola, Svieta, Hola, Álvaro. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida al podcast. Lo primero es un placer tenerte. Igualmente, gracias. Estoy bien. ¿Vos? Muy bien, la verdad, con ganas de esta charla porque sé que tienes muchas cosas que contarnos, tienes una experiencia interesante con los idiomas, con tu español, con diferentes acentos que has finalizado en un argentino. Creo que va a ser muy interesante. Gracias. Espero que sea interesante también para los que nos escuchan. Perfecto. Y sí, para comenzar, cuéntanos un poco. Estaba pensando, normalmente pregunto en la experiencia con idiomas en general, pero podemos empezar con el español, ¿sí? Dale. Eh, ¿Tu experiencia con el español, cómo comenzaste? ¿Cuál era tu plan? Todo lo que creas que es importante. Bueno, es un poco difícil, ¿no? Porque eso llevo bastantes años. Eh, Empecé a aprender español hace casi 7 años. Bueno. Y empecé, bueno, no tenía ningún objetivo, o sea, empecé así como, no, de hecho, español es el primer idioma que aprendí porque quería, o sea, no por una obligación, ¿no? Como con inglés, por ejemplo, y ya sabemos los resultados de eso, ¿no? Y empecé, de hecho no tenía, cuando empecé no tenía ningún plan, ningún objetivo, como dije, empecé con una amiga, como para hacer algo juntas. Empezamos por ver como un programa que se llama Español en 16 horas, se llama. Y vimos ese programa, después, no sé, estábamos viendo tipo 2 meses ese programa, después lo dejé y unos meses después, para mi cumple, esa amiga me regaló un libro, como libro autodidacta. Empecé a estudiar con este libro, después encontré un curso, o sea, digamos, estudia bastante tradicional, ¿no? Y por eso dije, ¿no? En el comentario que como que no me gusta dar consejos porque primero aprendí de la manera, o sea, empecé a aprender de la manera en la que no creo ahora. Y segundo, muchas veces como que uno no se da cuenta como hizo muchas cosas, pero las cosas que realmente resultaron en el nivel que tenga ahora, no se da cuenta. O sea, es como, lo estuve hablando el otro día con un amigo y le digo tipo, hice muchas cosas mal con mi español, pero las que hice bien como no estaba consciente de esas. O sea, por ejemplo, si hablo con una amiga o veo una serie, como voy adquiriendo el idioma, pero cuando me preguntan después, como Sveta, ¿qué hiciste? Yo digo, yo hice un curso. Porque me acuerdo, porque era un estudio consciente y me olvido que, no sé, que vi un curso de cómo aprender la guitarra en español Ajá. porque estaba centrada en cómo aprender la guitarra, ¿no? Y igual no vi mucho de ese curso todavía, o sea, soy muy principiante con la guitarra. El español mejor que la guitarra. En español mucho mejor. No, pues es verdad lo que dices, porque, o sea, bueno, primero, generalmente te das cuenta a posteriori de lo que realmente te ayudó. Pero es muy importante lo que dices porque yo creo que es una de las claves más importantes en general para entender cómo funciona el aprendizaje de idiomas, que es lo que comentabas del curso de guitarra, que te interesaba aprender a tocar la guitarra, pero resulta que el curso estaba en español. Sí,
sea, es como, porque en general estamos centrados en aprender el idioma en sí, las palabras, las estructuras, mientras que cuando te interesa el mensaje, pero el idioma, entre comillas, es secundario, irónicamente es la forma más efectiva probablemente de aprender. Claro, porque la adquisición es un proceso involuntario, ¿no? O sea, Eso es. y entonces con el español empecé a hablar también como, creo, a los 4 meses empecé a hablar. Me registré en unas páginas tipo Conversation Exchange, Hello Talk o Tandem y conocí a una chica mexicana, todavía es mi amiga, por suerte, pero ahora estamos haciendo crosstalk, o sea, yo le hablo ruso y ella mi español. A veces cambiamos, pero a Irsa también yo la convertí como en la seguidora de ese, como que el otro día dije, Daniela oficialmente entró a la secta del- y ahora lo que hace es solo escuchar. Porque, perdón, un segundo. Sí. No, no, me gusta, me gusta. Mm. Y sí, entonces empezamos a hacer como ese intercambio las dos. Éramos principiantes y empezamos a hablar. De hecho, me acuerdo en nuestra primera conversación, ninguna pudo hablar mucho. ¿Qué estaba pensando? Sí, sí, vale. O sea, acabamos hablando inglés, pero ella tenía, tipo, no sé, preguntas. ¿Cómo se dice eso? Me preguntó, ¿cómo se dice, no sé, estoy no, enojado en ruso? Y yo digo, yo no sé qué significa eso. ¿Quieres que te diga? Claro. O sea, sí, sí, continúa, continúa, perdón. No, pero al final sí, nos hicimos buenas amigas y eso digo también como que el motivo, ¿no? Era amistad, o sea, hablamos más no para aprender, sino como para intercambiar, ¿no? Claro. Sí, nuevamente la idea de antes, ¿no? Que te interesaba la amistad con ella, hablar de vuestras vidas, de vuestros hobbies, de lo que sea. Claro. No, Ah, iba a decir que estaba pensando que es, o sea, te preguntaba, o sea, te iba a preguntar por cómo fue la primera conversación, ya me lo has dicho directamente, porque es lo que estaba pensando, ¿no? Que al hablar a los 4 meses, digo, seguro que la primera conversación muy fluida no fue. además, en esos meses, sí, tampoco, o sea, no me acuerdo exactamente cuando empecé a ver una serie, como mi primera, ¿sabes? Estaba por decir mi primer serie, porque en Argentina dicen primer serie, primer Bueno, clase. se entiende perfectamente, no, no hay problema. Y, fue física o química. Ujú. No me acuerdo exactamente cuándo empecé con esa, pero tenía entre A2 y B1, creo, Vale. a Y esa época. con subtítulos, Y de hecho, me preguntan, ¿por qué elegiste esa serie? Como se tiene sus años, no sé, esto es nuevo. Y yo digo, simplemente es lo único que encontré con subtítulos. Y empecé a verla con subtítulos, pero resultó que solo había subtítulos para la primera temporada. ajá. Eh, bueno, imagino, no te he preguntado los subtítulos en español, entiendo. Sí, vale. Entonces sí, como seguí con esa, o sea, sin subtítulos, Mm, porque esa como estaba enganchada a la serie y claro. Pero bueno, igual ya te habías acostumbrado un poco a las voces de los personajes, quizás. yo siempre digo es mejor ver las series que películas, ¿no? Porque Ah, ya, ya, claro, claro. Sí, sí, por esta razón. sí. Ujú, ujú. Sí. Y pero al mismo tiempo, sí, pasa que hablamos un poco, ¿no? Antes de empezar, ya no me acuerdo aquí para grabar lo del curso, que encontré un curso en internet. Ajá, Era como muy estructurado de A1 a B1, vale. pero un curso realmente muy bueno porque todos los diálogos estaban
grabados por nativos. Ujú. O sea, no solo textos, sino diálogos grabados como con la entonación natural. Después había siempre un apartado como pragmática, gramática, es como Voldemort. Claro, claro, claro. Sí, a ver, lo- quiero decir, cuando hablamos de las clases tradicionales de gramática, por ejemplo, o sea, siempre hay, dentro de esas clases, siempre hay una historia que te ayuda, ¿no? O sea, no es, Claro. siempre hay pequeñas cosas que te pueden ayudar, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, sí. O sea, la gramática también puede ser input, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no sé por qué, pero en la página se puede elegir entre ruso, inglés y español. Y yo leía las reglas en español. vale, Entonces, es como es input, ¿no? claro, claro. Es input para frikis de los idiomas, ¿sabes? Pues, nada, pero sí, 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 claro. Todo, o sea, estaba haciendo notas. De hecho, tengo 4 cuadernos. O sea, escribí en todo el vocabulario, escribí las reglas. O sea, ahora mismo si me preguntas, te digo directamente, no hay que tomar notas, o sea, nada de notas, solo escuchar. De hecho, ahora estoy aprendiendo un idioma que ya puedo hablar un poco, pero no sé cómo leer, no sé cómo escribir. Entiendo bastante bien a los nativos si me hablan directamente de los temas como cotidianos. Claro. O sea, entiendo sin problema, ni siquiera tienen que adaptar como un ritmo, pero no sé leer, no sé escribir. Claro, no, no lo has hecho, es normal. ¿Y qué idioma es? ¿Qué idioma es? Es, es malabar. Bueno, en español tiene nombre divertido, ¿no? ¿Malabar? ¿O Malabar? Ah, tiene 2 nombres, pero creo que el oficial en español es malabar, pero también es malayalam. O sea, es malayalam. Malayalam es malayalam. Wow. ¿Es ¿Nunca has escuchado de esto? una región de Rusia o algo? Bueno, es de la India. Es una lengua no sé si es dravídica en español, se dice dravídico. ¿No? Te creo. Pero sabes que vi un video tuyo donde como intentabas adivinar un idioma y había un idioma de la misma familia, Vale. que es tamil, pero no sé no sabía si te acordabas como de la existencia, pero pensé, no sé. Vale, vale. No, 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 o sea, este idioma que comentas no No, nadie sabe. es la primera vez que lo escucho, sí, sí. Wow, pues Y estoy pues, pensando, podemos seguir con el español y luego volvemos a este porque me parece muy interesante como experiencia de aprender un idioma el que entiendo que no hay mucho contenido disponible. no, es un Va- problema grande, Vale, vale. sí. Pero volviendo a lo del español, ¿qué más hice? Sí, vi muchas series. Primero empecé con las españolas, después pasé a las argentinas. Vale, vale. Y como quería un poco hablar de la pronunciación, porque me dijiste, ¿no? Como que hablo como medio como argentina, ¿no? Pero yo como Ahora, perdona, ahora has dicho yo directamente. no, pero para mí, o sea, lo que más te marca el acento no son sonidos, sino prosodia, ¿no? Como el ritmo o el... Sí, Sí, ahora me he fijado también lo que más te marca el acento. Has dicho algo así como más argentino también, sí, sí. porque como, Ah, es como se le dice como la tonada argentina. vale, vale. Sí, 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 sí. Y esa tonada diría que o sea, no digo, yo no creo que hablo como argentina, pero digamos, o sea, no considero mi español argentino tan bueno que me confundan con una. Pero, o sea, un español por ahí puede, no sé, mi alumna española me dijo, para mí sonas como argentina. Pero un argentino no me va a decir, o sea, sí me va a decir porque los argentinos son así, como
Dicen, ay, qué genia, hablas como yo. No, hablas mejor que yo, es lo que me dicen. Claro, claro. Pero se me doy cuenta que no es tan perfecto. Pero, pero, está bastante bien. Y no lo tengo como, ay, como lo digo, con el español de España, por ejemplo, ya te comenté, ¿no? Que es el con el que empecé. Me acuerdo, ya llevaba, no sé si un... De hecho, lo aprendí, digamos, el español bastante rápido, porque a un año ya hice un examen de B2, del B2. Pero y al mismo tiempo me acuerdo una amiga ecuatoriana que me comentó, Sveta, tu español suena como medio raro, como hablas como en chino. Yo digo, ¿qué quieres decir con esto? Claro, claro. Y dice como que la entonación, como sube, baja, sube, baja, sube, bajo. Y el español es como un poco más plano. Y ahí me di cuenta de eso, como, y por eso, y empecé a tomar clases de pronunciación en español con una profe de España. Vale. Y lo que decíamos, de hecho en YouTube, en otro canal, tengo un video en español de España, ¿no? Exacto. Y el ritmo es totalmente diferente. O sea, como que dominaba bastante bien. O sea, no sé si puedo volver. Si escucho como un poco, no sé, si te escucho hablando, a ver si intento como... Vale, pero igual tendrías que forzarlo un poco. No quiero decir, de forma natural ahora te suena, o sea, te sale un poco la entonación más, perdón, más argentina, ¿no? Sí, por eso digo, o sea, con el español de España hice como este esfuerzo consciente, como hicimos muchas clases, la profe me decía como mm, qué tenía que hacer, cuando trabajamos las cosas que si uno adquiere idiomas como de forma natural, no tiene que pensar en esas cosas. Claro. Y ahí como justo veo la diferencia entre cómo lo hice con español y ahora con Malabar. Que yo no practiqué nada, pero los nativos me dicen que tengo la prosodia ya bastante natural. Y como que siempre hay un avance, aunque no practique. O sea, es más, es mejor no practicarlo, sino Sí, seguir escuchando y con que te va quedando. Y claro. en cambio, si lo practicas, puedes arruinarlo todo. Claro, al principio cuando, o sea, practicar al principio es un poco, es artificial, porque realmente Claro. no está en tu cabeza todavía. Y Y estaba pensando que en el caso del español, entre las clases más tradicionales, la mezcla de acentos, que es que amiga mexicana, otra ecuatoriana, serie española, serie argentina, ¿no? claro, también tengo una colombiana. Todos los acentos posibles. Ya, ya, ya. Claro. Pero, ¿qué te iba a decir? Que trabajábamos cosas como uniones, por ejemplo, porque mi profe dijo, como no sé, tipo, digo cada palabra por separado y no sé, si una palabra empieza con una, no sé, con una vocal, tienes que como pegarla a la palabra Ya, anterior, es como muchas cosas para pensar, y cómo uno puede llegar a hablar fluido, es tipo, claro. tienes que pensar en todo eso. Claro, es un esfuerzo consciente. Al hablar no hay tiempo para eso. O sea, es. Y es una razón por la que, por ejemplo, no sé, yo doy clases de ruso, ¿no? O sea, tengo alumnos que no sé, como se cansan porque hacen mucho este esfuerzo mental, o sea, se van una hora hablando ruso, o sea, no solo por el hecho de haber aprendido mucha gramática, ¿no? Como están construyendo frases en la cabeza, por ahí pensando en el acento y se cansan, es muy agotador, ¿no? Si en cambio puedo pasar 3 horas hablando español y no pasa nada. Claro, te sale natural, ya, no sé, O no lo sea, piensas.
lo pienso, a veces sí lo pienso. Vale. Tanto sí pienso en cómo cambiar el subjuntivo. Claro, un clásico, sí, sí, sí. Y de hecho de eso, del hecho de pensar, hice un video en ruso, no sé si lo viste, para ti será un buen input. Vale, no, no, no me suena haberlo visto, pero lo veré. Como la única razón por la que tenés que aprender la gramática. He visto, no, no, no he entrado al vídeo, pero lo he visto en tu canal, sí, sí. Pero lo que dije es que te hace pensar rápido. Ah, claro, 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 claro. Ya, ya, ya. Es como un entrenamiento cerebral o mental. Claro, o sea, como que si quieres sonar fluido, desde fuera va a parecer, ¿no? Que sea fluido, pero como que estarás, no sé, un segundo, un milisegundo, cambias la terminación, o sea, o algo, y pareciera que hablas fluido, ¿no? Pero sabes que estás pensando, Claro, claro, y es lo que hace la gramática, exacto, como exacto, hacerte pensar siempre exacto. y hacerte dudar. No, eso, constantemente, sí, sí, sí. Claro, te puede servir de entrenamiento mental para otras situaciones de tu vida. Pero mira qué rápido pienso. Claro, pero Y otra cosa, sí, perdón, sí estoy un poco promocionando el video en ruso, no, 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 porque ningún estoy problema. aprendiendo igual, ¿no? Ningún problema. Dime, 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 tranquila. Y en el mismo video dije que lo de dudar, Mm, como que si aprendes una regla, después como intentas aplicarla mm, y siempre tenés dudas, ¿no? Como si está bien, si está mal, si es tal caso o si es el otro. mm, Mientras que el único criterio que tenés que tener es si suena bien o suena mal. claro. Y como que vas desarrollando esta sensación a medida de recibir inputs y más input. Claro, para que nosotros adultos no tener el control consciente nos asusta, ¿sabes? Claro, sí, es un problema psicológico también, ¿no? Me parece. Soy perfeccionista y lo tengo difícil en realidad, como que soltar y dejar que fluya, ¿no? Claro. Pues es verdad que muchas veces, o sea, especialmente con idiomas, en mi caso, con idiomas diferentes, como el caso del polaco, hay veces que algo me suena bien o mal y no sé explicar por qué. Sí, está perfecto. Porque, claro, con otros idiomas como italiano o portugués, pues al final, aunque los haya aprendido de forma natural, las estructuras son similares al español. Entonces, puedo explicarlo conscientemente de alguna forma. Me explico, mientras que con el polaco hay veces que, o el ruso o el alemán, como, vale, me suena bien y ya está, no sé por qué. Sí, está genial eso. De hecho, después si te pones a pensar, puedes decirlo mal. Ah, claro, 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 claro. Sí, sí. A mí me pasó el otro día con inglés que mi inglés, o sea, no, mi inglés no es tan bueno como mi español. Entonces, fluido, pero no es tan fluido. Y yo, de hecho, bueno, es otro tema, pero escribí un mensaje en inglés. No sé, tendré casi C1, creo, en inglés, pero como es C1 menos fluido, como estoy más consciente cuando hablo inglés. Sí, no entiendo. Y escribí un mensaje como le dije a una amiga, como tipo, I told Daniela, y después me puse a pensar como es un objeto indirecto, tengo que usar tú, como tú, Daniela. Ya, ya, ya. No, no suena bien eso, pero era la regla, ¿no? Como objeto indirecto uso como tú. Claro, claro. Y después como lo borré, lo cambié y lo mandé y mi amigo me dice, I told Daniela. Como, ay, no, ¿por qué me puse a pensar? O sea, como estuviera sin pensar después, como me paré de pensar un segundo y Sí, sí. lo arruiné todo. Sí, o sea, antes que era como I said to Daniela. Pero Ay, esto, sí, 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 claro. No, no, pasa constantemente. De lo que dices,
¿cómo explicarlo? Como que te viene el flash a la mente de decirlo bien, Sí, sí, pero sí, empiezas a dudar, a pensar, especialmente cuando en situaciones como la que comentas que tienes tiempo, ¿no? Porque muchas veces en conversaciones lo que sale y ya está, sí, ¿no? sí, Ujú. sí, Porque al final lo importante es la comunicación, pero en este caso que tienes más tiempo ahí es cuando empiezan las dudas. Sí. claro, sí. Y de hecho me di cuenta de eso también, de como que cuando tengas tiempo te sale menos natural. Por eso, por ejemplo, en alemán, como es más fácil para mí hablar que escribir. O sea, directamente no puedo escribir en alemán. Vale, vale. O sea, me siento a escribir algo y no puedo, aunque puedo hablar. Claro, pero ¿cuánto has leído en alemán, por ejemplo? No mucho. Claro, ahí está la explicación, digamos. Hay que decir, si es... Directamente no quiero, o sea, con español es fácil para mí escribir en español. Lo hago casi, bueno, no tan fácil como el ruso, pero es casi igual que hablar, digamos, o sea, como, Mm. porque no, como tecleo rápido, entonces como no tengo mucho tiempo para estar, como sale automático, pero a veces, no sé. No, hombre, supongo que si analizas el tiempo que has pasado aprendiendo el idioma, quiero decir, o sea, a veces es difícil analizar todo exactamente, pero en mi caso con el alemán, por ejemplo, pues sería similar. O sea, entiendo muchísimo, pero escribir, o sea, no he probado nunca escribir, pero estoy empezando a leer ahora. Entonces, bueno, sí que es verdad que he visto vídeos con subtítulos, bastantes, entonces eso ayuda, pero leer libros o cosas de solo leer, estoy empezando ahora. Mientras que con un idioma como el español, si has visto muchos vídeos, series con subtítulos, has leído libros, etcétera, al final la exposición escrita al idioma es mucho mayor, es normal, ¿no? Claro. Que te cueste más escribir, quiero decir. Sí, o sea, es normal y es más, por ejemplo, yo directamente ahora no quiero como saber escribir los idiomas que estudio. O sea, ya no es requisito para el No, humano. no, no. O sea, en español sí tengo que escribir porque tengo amigas y chateamos, ¿no? En WhatsApp. Vale. Pero en alemán, de hecho tengo una amiga alemana y si le escribo lo hago en español. Ah, mira. Me gusta una chica rusa y otra alemana hablando en español. Me gusta, me gusta. No, pero de hecho, o sea, y solo conocí en una página para intercambiar como español-alemán, hacer o sea, Ah, sí, sí, una historia interesante porque yo no sabía encima que ella es hablante nativa de ruso, no lo puse en su perfil, sí. O sea, ella viene, como digamos, de la familia soviética. Mm, Nació en Alemania o se mudó cuando era muy chica, pero vale. los padres le hablan en ruso. Y en su perfil puso, como estoy aprendiendo español, y soy nativa como de alemán. Y yo le escribo un mensaje diciendo, bueno, no soy nativa, pero como tengo un nivel bastante alto en español, como si quieres, mira un video mío en YouTube donde hablo. Si quieres evaluar mi español y verás. La prueba. Y de hecho le dije también, me acuerdo, eso fue hace 3 años, creo. Le dije como, no tengo una ventaja, sé explicarle reglas, o sea, a diferencia a un nativo, Claro, claro. dije, conozco las reglas del español y puedo explicártelas. O sea, no. Está muy... oh. Y no, es muy loco, ¿no? Porque como que se cree que una persona que no sea nativa es la que puede enseñar mejor porque tuvo que aprender, ¿no? Claro. Y pues Hombre, ahí, no, verdad, claro, claro. de enseñar mejor, pero no es lo que se necesita, enseñanza, ¿no? Claro, claro. O sea, yo, por ejemplo, cuando aprendo un idioma, si es posible, prefiero escuchar de personas nativas, porque al final hablan, o sea, es la forma en la que se utiliza el idioma nativamente. Pero sí que es verdad que hay partes, más que de las explicaciones, igual
procesos por los que esa persona no nativa ha tenido que pasar, que tú vas a pasar, entonces te puede ayudar en ese sentido, ¿no? Claro, y no sé, Pero el sí, idioma en sí, yo personalmente prefiero profesores, contenido nativo. sí, eso también. ¿No? Pero esa no es no es muy seria con eso, o sea, digamos, no, la única práctica, o sea, como que dijo, quiero mantener mi nivel de español y ella cree que hay que practicar. De hecho, si hablamos, habla más ella. Y eso, no es, no sé, como para, no sé, no olvidarse de las palabras, no sé. Ujú. Pero sí que es verdad, ahora estaba pensando una cosa que hablé en otro podcast hace poco, a ver si tiene sentido, que una vez que ya tienes un nivel bastante bueno de comprensión en un idioma y empiezas ese proceso de comenzar a comunicarte, sí que es verdad que puede haber una pequeña ventaja en hablar con no nativos y es que es mental, es que no tienes tanta presión cuando hablas, Y ¿entiendes? sí, exactamente, Porque lo recuerdo, esto pasa mucho con el inglés, yo creo, porque al final, como es el idioma más extendido, más popular, pues muchas veces lo utilizas hablando con personas que no son nativas, ¿no? claro, sí, Claro, o sea, yo ahora con el inglés, por ejemplo, no tengo problemas, pero con otros idiomas, o sea, con el inglés al principio, con otros idiomas ahora sí que noto que cuando lo hablo con un no nativo, claro, la parte de input prefiero al nativo, claro. pero la parte de output estoy más relajado cuando hablo con un no nativo que con el nativo, ¿sabes? Sí, o sea, Puede sí, tener una parte de, o sea, puede ser positivo en ese sentido a veces, ¿no? sí, o sea, es más como no para aprender, sino como, sí, lo que dijiste, como para que te relajes, ¿no? Claro, para soltarte al principio, igual cuando empiezas a hablar por las primeras veces, Sí, claro. una presión menor, a eso me refiero. Sí. Pequeño truco, no sé si es una buena idea, pero lo pensé hace poco, sí, sí. Y que quería comentar una cosa de antes sobre la pronunciación, porque estoy de acuerdo con lo que decías, porque siempre lo pienso, por ejemplo, con el inglés, pues no sé, pienso en personas de España que se van a aprender inglés a Inglaterra o a Estados Unidos, ¿no? Claro, no es una coincidencia que la gente que va a Inglaterra acaba hablando con acento británico y la gente que va a Estados Unidos con acento americano o Australia o el que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que el tono o la musicalidad, como lo llamabas antes, es que eso lo coges con input, escuchando. Claro, Pero los sonidos, o sea, hay ciertos sonidos que por lo que sea, ese idioma que estás aprendiendo tiene y el tuyo nativo igual no, que cuando empiezas a hablar es necesario un poco de práctica para acostumbrarte. Me pasó a mí, por eso ejercicio, ¿no? De como articular el sonido. eso es, eso es. Sí, pero Con el alemán, por ejemplo, perdona, me pasó a mí que las primeras veces que intentaba hablar a todos esos sonidos de nicht, era como ¡guau! Porque en mi cabeza sonaba, las frases eran perfectas, luego lo iba a decir y era como me costaba el nicht, nichts, eso es, ¿sabes? y con muchas consonantes, ¿no? Para españolante. Jun. Claro, pero pensaba lo que comentabas de tus clases de pronunciación, que igual te puede ayudar en la articulación, pero en el flow del idioma, digamos, igual o sea, te puede llevar a pensar lo que decías. Vale, según juntan estas dos, o sea, esta palabra empieza por vocal y la otra acaba por vocal, las junto, ¿sabes? Sí, 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 realmente muchas reglas, como no sé si está acentuada y si no está acentuada, ¿no? Como Cla- con esa frase de leí el otro día en Reddit, em, como que los que aprenden con Dream in Spanish ah, ponen hola a todos, o sea, sin A. Al inicio de mensaje, como Alexa. Y es normal porque no se escucha la, ¿no? Claro, claro, pues van seguidas. Hola, A. Porque como, y no importa, o sea, lo dicen bien. No saben cómo escribirlo, pero lo dicen bien. En cambio, otra persona que aprendió de la lectura, por ahí dice, hola a todos, ¿no? Claro, lo dice perfecto. Sí. Pero claro, luego, como siempre entramos en
si es un mensaje escrito, la persona de las clases tradicionales tiene tiempo para pensar y lo escribe perfectamente, mientras que la otra la escribe por sensaciones. Claro, hola a todos. Pues, hola a todos. Si no, Por sensaciones, me acordé de un mexicano que me escribió a la vez junto y con ese. a la vez. Ah, no, Y que es idea, ¿no? un, Le faltaba un... un equipo de fútbol de España a la vez. Pero todo eso, No sabía. No, encima, ¿no? En América Latina no se hace distinción, ¿no? Entre ese, claro, claro, claro. ahí está. Ah, O sea, lo escucho así, como ningún, o sea, nadie dice a la vez, ¿no? A la vez. Y él, no sé, nació, creo que él también, como nació en los Estados Unidos, pero la familia, como los padres son mexicanos, te hablaban en mexicano, claro, en español, y aprendió así, no sabe cómo escribirlo, pero claro, claro. ¿por qué escribirlo puso así a la vez? Todo su input es oral, digamos, ¿no? Claro, claro, es normal. Sí, sí. Bueno, pues creo que es el momento de entrar en el idioma malabar que has dicho, porque me interesan muchas cosas. Primero, esto es por curiosidad, ¿se habla en alguna zona de la India específica o Y sabes que de hecho en la India hay 22 idiomas oficiales. no? No sabía el número, pero sabía que Pero sí, esos- yo no sabía tampoco antes de empezar a aprender ese idioma. O sea, es un idioma oficial de una de las... se habla en Kerala. ¿No te suena? Kerala. es una ciudad, un estado. No, es un estado en el sur, como sures, este oeste. Siempre me confundo por haber, creo, por haber hecho como esta asociación, ¿no? Como conexión. No sé si Claro, claro. Pues digamos que al revés, como siempre tengo que pensar en, claro, claro. Digamos que el oeste de Rusia es San Petersburgo y el este Vladivostok. ¿Sí? ok, entonces es suroeste. No, pero digo, Sí, vale. en inglés, por ejemplo, es como, también es un problema, ¿no? Hacer, o sea, uno, si no aprendes con el input, haces conexiones, a veces Ya. con traducciones, a veces son como más mnemotécnicas. Ujú. Y eso, por ejemplo, en ruso es Vostok y suena media West. Claro, claro, claro. Entonces tengo que pasar al revés. Claro, claro, claro. Luego, pero luego también yo creo que hay un punto de conocimiento general independiente del idioma. Me refiero a que, o sea, si yo te digo norte-sur, lo reconoces inmediatamente. Pero este-oeste, aunque sea tu idioma nativo, tienes que pensar cuál es este, allí o allí. Ah, no, eso no sé, No. no sé si eso O sea, para mí, o sea, en ruso no tengo ese problema, pues, pero por ejemplo, perdona, si te dicen en ruso en el este de no sé qué país, no necesitas un segundo como, vale, eso es izquierda o derecha. no, porque, viste, en español son parecidas las palabras. Creo que, no sé, será por eso que Vale, pues, después en ruso son totalmente diferentes. Entonces, como que la palabra Zapad, como la tenemos muy escuchada, es como Zapad, es Europa, es América, o sea, claro, claro. O sea, como pero, otra conexión que hacemos más allá de el parte del país. No sé, sabemos, después Japón, o sea, hacemos eso, conexión directa, como... claro. sí. Pero quiere decir que aún así no necesitas un segundo extra porque es como norte-sur, inmediato. O sea, pero yo, por ejemplo, me dicen, está en el este. O si tengo que explicar, por ejemplo, una ciudad de España, o sea, no sé, Valencia. Tengo que explicar, ¿está en el este o en el oeste? Necesito un milisegundo de pensar, vale, este derecha o este izquierda. A eso me refiero, ¿sabes? Que no es mucho tiempo, pero no viene inmediato como norte-sur. No sé si tiene sentido. Pero Sí, o sea, entiendo perfectamente lo que quieres decir, no sé realmente, o sea, sí, por ahí con sur-norte es más fácil, pero no estoy segura, no sabría decirte, o sea, porque hipotéticamente, no sé.
Porque es independiente del idioma, pero que bueno, que da igual. Y es igual que con derecha e izquierda, ¿no? Hay gente que Ya. No, suroeste de India es como la región esta de Goa, un poco más al sur, o sí, creo que sí, no, no, ¿qué me quiere decir? O sea, bueno, bueno. Y antes de entrar en cómo lo aprendiste, ¿por qué lo aprendí, está en el proceso. Siempre el que empezaste? por mí, yo creo. ¿O cómo lo estás aprendiendo, ¿vale? ¿Por qué te seducía especialmente? O sea, quiero decir, ¿por qué querías aprender el idioma? Yo no lo quería aprender, empecé a aprenderlo sin querer. Inter- No quiero decir, diga, o sea, es un poco raro. O sea, primero lo que digo es que para mí siempre es mejor cuando, o sea, es mejor que no haya una razón para aprender, ¿no? Vale, Y, o sea, yo aprendo idiomas por placer, no por... De hecho, una vez intenté aprender un idioma porque como quería que me trajera ventajas como beneficios con alemán. vale. Por eso no tuve buena experiencia, porque no me sentía muy motivada, pero como, como hablamos al inicio, ¿no? Como cuando cambias el enfoque y ya como, digamos, dejas de querer aprenderlo, como de intentar aprenderlo, sino, no sé, aprender de otra cosa en ese idioma, por ejemplo, Exacto, exacto. y, y esto es más fácil. Ujú. Ahora, aún así tienes que decidir cuál quieres aprender. Digamos, Claro, ¿por qué decidiste aprender malabar? Mm, Pasó. bueno, reservé mi primera clase de malabar sin intención de aprenderlo. A ver. Reservé una clase en Italki. O sea, como digamos, perseguí dos motivos de esa clase. Primero, quería aprender unas frases nada más, solo para decirlas a un alumno que es hablante nativo. De hecho, es el que me contó del input comprensible. Ah, mira, vale, vale. Ah, vale, o sea, un alumno tuyo de ruso, que era de esa. Vale. Sí. O sea, ahí está la conexión, digamos. Uf, Claro, vale. sí. O sea, de hecho es el que me introdujo como a todo ese mundo del input comprensible. Sí. Que me contó de Pablo, Pablo el gran líder, como le dice mi español. No. Se me contó de Pablo, después me mandó el canal de Inna, que después lo compartí con mis alumnos principiantes. Yo no tenía un canal. Aquí esa época. Después pensé, ¿por qué siempre como tengo que mandar videos de himno? Tengo que hacer los míos. Claro, claro. Perfecto. Por supuesto, dejaré enlaces a tu canal, Random Russian, sí, que bueno, no. En la descripción, en el título y todo, pero bueno, ya. Y ya vi tu video que hiciste, no, mencionaste mi canal, muchas gracias. Ah, Y sí, porque estoy suscrita a tu canal. ¿Qué decía? Sí, entonces dos motivos. Primero, solo quería aprender algunas frases. Y segundo, quería ver cómo es como escuchar un idioma que no tienes ni idea, como no sabes ni alfabeto ni nada, como que uno te diga palabras y solo intente repetirlas, porque entonces eso puede ser un año y medio. O sea, como empecé perdón, es un poco confuso, pero todo está como muy como conectado. ¿Eh? O sea, mi proceso es de tanto aprender como de enseñar, como interlazado, ¿no? Entonces, como aprendo ese idioma ahora y aprendo cómo enseñar, cómo hacer videos, ¿no? Y como estoy en el proceso o sea, como estaba en el proceso de transición, digamos, cuando empecé.
pero me acuerdo que entonces en mis clases de ruso, por ejemplo, si es un alumno principiante y no sabía nada de ruso, solo lo que hacía es enseñarle unas frases, como solo decía frases, él las repetía. Vale. Frases tipo, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Me lo puedes repetir, por favor? O Frases, no tienes. Sí, sí, sí. Y como que lo hacía repetirlas. Eso puede lograr clases. Eso puede ser 1 año y medio. Pero ahora, si es principiante y no sabe nada y no sabe del input, solo lo que hago es contarle una historia utilizando el input y haciendo un crosstalk. ajá. O sea, si él quiere participar en la creación, utiliza inglés o el idioma común que tengáis. Claro, o sea, eso justamente explico, es como que no puedes empezar a hablar desde el día cero, pero te puedes comunicar. Yo te hablo ruso, me contestas en inglés o en español, lo que sea, y hay comunicación. Exacto, exacto. Sí, de hecho, ahora en clases de malabar es lo que hago. O sea, no hablo malabar, hablo inglés o hablo ruso. Ujú. Por ahí una vez por mes hablo malabar para ver, no sé. O sea, fue así que porque quería preguntarte, que te comentaba al principio, que en un idioma que entiendo que no hay contenido para Sí, sí, o sea, con mis recursos son primero las clases, bueno, volviendo como al inicio de la historia, reservé esa clase, la profe que la elegí, ella vive en Rusia encima, Ajá. no en Moscú, vive en Arhangelsk, está estudiando esa, hace una carrera en medicina. ¿Y la elegiste por eso, que vive en Rusia, o fue? También un poco, o sea, la elegí porque, bueno, primero solo había tipo 10. No es inglés o francés, sí, sí, claro. Entonces vi todos los videos, pensé, bueno, esa es la chica más maja. Y lo digo en español de España. Exacto, exacto. Eh, Además, como vive en Rusia, habla un poco de, bueno, en su perfil ponía que tenía nivel B1 en ruso. Vale. Entonces, sí, como elegí esa y me gustó mucho la clase, como nos divertimos mucho, es muy, sí, como la chica muy amable, como me cayó muy bien. Y me gustó, era divertido, como esa me hacía repetir estas frases. Con sonidos, el alfabeto malabar tiene 54 o 56 letras, Hombre, muy bien. o sea, la misma cantidad de sonidos. Pues ¿se parecen algo al hindi o no? No es, o sea, hindi es un idioma encima, es un idioma, digo, un idioma indoeuropeo, ¿no? Y malabar no, es dravídico, no sé cómo se le dice en español, Dravidian language, no sé, dravídico, Conozco esa familia, pero sí, sí. Pues, pues, es otra familia. Sí, pero tiene eso de como objeto, sujeto, no me acuerdo, verbo va al final. como el japonés o... Vale, vale, vale. Y sí, como te decía, como no fue mi intención al inicio, como seguir aprendiéndolo, pero pensé, bueno, voy a reservar otra clase. A una semana reservé otra clase y ya en esa le pedí que me hablara directamente malabar y hicimos una especie de crosstalk. Yo hablando ruso y ella malabar. Y pero tampoco habló mucho. Primero, a ella no sabía nada de input comprensible, Claro. Tienes que formar a tus profesores. pero es lo que pues, es muy loco, ¿no? Porque, o sea, yo soy alumna, pero soy como también entrenadora, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. Sí, pero me ha pasado algo parecido justo con mi alumno, que como que él me enseñó cómo la tenía que enseñar. Exacto, Enseñar sin enseñar directamente, ¿no? Como, háblame como un amigo. exacto, exacto. Y como tampoco, o sea, hablando, por ejemplo,
muchos alumnos me piden que los corrija. Mm. So, lo que hago ahora es explicarles que es mejor no sé. Pero cuesta al principio porque está muy interiorizado en nuestras cabezas de aprendizaje tradicional, sí. Sí, y desde que cambié con mi metodología, eh, tengo, bueno, los primeros alumnos, directamente, nuevos alumnos, si quieren aprender con un enfoque tradicional, les digo que no, mejor con otro profe, que son otras Sí, sí, sí. metodología. Claro, claro. Pero si es un alumno que tengo desde hace 3 años o 4 años y le encanta la gramática y me pide que lo corrija, es como que sea como, o sea, tenemos relación, o sea, no lo hago para su ruso, lo hago para que porque como lo hace sentir mejor, ¿no? Ya, te entiendo. Más allá, ¿no? Del ruso, Claro, claro. como le doy el conocimiento de lo que digo, hice la ciencia, por Claro, pues, no sirve, pero si quieres lo hago, porque claro, es siempre el dilema de que en ese momento, en el corto plazo, a esa persona le calma tener el conocimiento consciente. Pero claro, en tu mente de profesor estás dudando, pero le está ayudando realmente, ¿sabes? Es el dilema, sí, sí, sí. claro. O si te piden, por ejemplo, como explícame la diferencia entre una tal palabra y como dos palabras que un nativo nunca se conecta con las entre esas, no sé. Ujú. Y realmente, o sea, si aprendes desde el input, no vas a tener esa pregunta, ¿no? Claro. O la pregunta de cómo se dice tal. Y bueno, si quieres te lo digo, pero se te va a olvidar cuando salgas por la puerta. Ah, ¿sabes? No, además no siempre sabemos cómo se dice. Es como, por ejemplo, no sé, me acuerdo en clase me preguntan, hispanohablantes, ¿eh? Me dicen, ¿cómo se dice cuídate en ruso? Y es algo cultural, o sea, no tenemos esto, perdón. ¿Lo traduzco o lo dices a alguien? Te va a mirar tipo, ¿qué Claro, estás? claro. Sí, sí, que no existe esa misma expresión. Pero aunque existiera, me refiero que aprenderla así conscientemente, conscientemente y de forma aislada, sin el contexto Claro, sí, de también. una conversación, de cuídate, sin todas esas ayudas del contexto, se te va a olvidar al salir por la clase, porque es que lo he comentado muchas veces que me acuerdo, pero perfectamente de mi primer año en Polonia, cuando vine a estudiar de Erasmus, ¿Ah? no sabía nada de incomprensible, nada. Y recuerdo de estar en un bar con amigos, amigas de Polonia, y la típica pregunta, ¿cómo se dice esto en polaco? Además es un idioma muy diferente para nosotros, o sea, añade más dificultad, ¿no? Pero o sea, lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo se dice tal en polaco? Da, da, da. Ah, muy bien. Perfecto. 5 minutos, ¿eh? No una semana, no. 5 minutos después, no me acuerdo, no me acordaba. Y estaba con otro amigo de España. ¿Te acuerdas? No. ¿Qué pasa aquí? A ver. Claro, es un problema, pero también hay otro, ¿no? Porque, por ejemplo, si te preguntas a alguien cómo se dice una palabra, como, aunque te acuerdes después, puedes llegar a pensar que siempre significa eso, pero Claro, en otro contexto claro. es otra palabra, entonces no sirve, o sea, Sí, 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 sí. O lo utilizas de forma extraña. Sí, sí, exacto. sí, también. Me acuerdo de tener un alumno que es estadounidense. Él aprendió que anyways quiere decir в любом случае. Vale. Y empezó a decir como filler. В любом случае. No. Claro, es que es que es imposible eh, aprender esas cosas de forma consciente. O sea, ese tipo, o sea, en general el idioma, ¿no? Pero ese tipo de expresiones que igual no tienen un significado, a ver cómo lo explico. O sea, que no tiene un significado muy fuerte para entender el mensaje principal de la frase,
Sí. pero que los nativos utilizamos conscientemente. Por cierto, de hecho, no sé, O sea, por ejemplo, claro que no, no tienen, o sea, no cambia la comprensibilidad, la comprensión, perdón, me iba a inventar una palabra. No, Rusta, digo, comprehensible o algo así. Que no sé cómo decirlo. no cambia la comprensión del mensaje principal, porque lo principal viene después, ¿no? Pero, claro, es que no lo puedes forzar sin tener la experiencia directa, natural de... Claro, o sea, no puedes aprender esas cosas como por fuerza, ¿no? Y es muy, como no sé, si uno tiene un nivel como muy básico y empieza a usar como estas, no sé, interjecciones o como le dicen, es muy raro también, ¿no? Porque, o sea, no tiene esta sensación, como no le sale natural, entonces siempre como va, si terminar sonando raro Sí, y sí, son... artificial. Exacto, exacto. Me acuerdo perfectamente también. Había un hombre en ese primer año en Polonia que me acuerdo que hablaba español. Su nivel no estaba mal de fluidez, pero yo creo que se había aprendido todos los refranes posibles y en cada frase metía un refrán. Pero, o sea, unos refranes increíbles, pero, o sea, como que el uso de los refranes no estaba de acuerdo con su modelo, alineado con su nivel general del idioma. Era como la expresión se podía comunicar, ¿no? Pero no era especialmente fluido, pero de repente a quien madruga Dios le ayuda, no sé, un ejemplo, ¿no? Era como un contraste muy grande, ¿no? Entre cosas que utilizan los nativos mucho, pero y su nivel general. Era divertido en ese caso, pero claro, era extraño, sí. Sí, claro, por eso también los videos, ¿no? Que te enseñan tipo, como utilizar esta frase para sonar como un nativo. Claro, Para sonar como un nativo tienes que aprender como uno, ¿no? claro, o sea, ha- haz- habla con una amiga, establece una conversación, la persona del vídeo me refiero, y que la gente que lo vea lo aprenda de forma natural Claro, en el contexto de la conversación, no de forma aislada. claro, es como, no sé, mismo ese alumno que me introdujo, como que me presentó, ¿no? La metodología, dice como estos profesores que hacen videos, tipo, no sé, utilizar estas palabras para, no sé, para lo que sea. ¿Por qué no? O sea, o dicen, los nativos usamos esta palabra en tales situaciones. Y me pregunto, ¿por qué no la utilizan? Y no explican cómo la utilizan. O sea, utilizada. ¿Para qué explicas cómo utilizarla? Exacto. Más fácil y más sirve más, ¿no? Sí, totalmente. Y por eso yo, por ejemplo, como hice un video de conversación, como yo hablando conmigo misma, porque me di cuenta de que cómo puedo enseñar, ¿no? Las como expresiones que se utilizan como en un diálogo, ¿no? Vale. Y no tengo a nadie como, no tengo una amiga que sepa hablar como de una manera comprensible, por eso, y bueno, hago un diálogo conmigo misma, ¿no? A ver, Y es Vieta 2 sí, o sea, cambié como, el plano. ¿cómo se le dice? No sé. O sea, es como, lo grabé como sentada en el mismo, en la misma silla y después como el modo de, no se me olvidan palabras más fáciles, espejo, ¿no? Ah, vale. No, normal, espejo. Sí, espejo, sí. Ah, buena idea, buena idea. Buena- O sea, pareciera como si, no sé, otra estuviera ahí, como al otro lado de la compu, claro. Sí. Ah, buena idea. o una habitación. Y no tengo que cambiar nada, o sea, como estoy sentada. Ujú. Bueno, y con la misma ropa, pero no pasa nada, ¿no? No somos amigas. Claro, sí, eso. Son gemelas, ¿no? Claro. Como es niñas o niños pequeños que van vestidos igual. De hecho, sí, yo tengo hermana y sí, cuando estábamos pequeños usábamos la misma ropa, o sea, la misma, como
la misma también, pero nos compraban sí, vestidos iguales. Quizás en otro color, pero iguales. Muy bien. Y volviendo a lo de Malabar. Sí. Entonces sí, como reservé otra clase y primero no, como no fue mi intención como seguir con ese idioma, pero después pensé, bueno, ¿por qué no? A ver qué sale de esto. Y seguimos haciendo crosstalk, o sea, ella me habla malabar, como va mejorando en eso de comprensibilidad, ¿no? No existe. Comprensión, comprensión. Sí, me la iba a inventar, pero comprensión. Sí, sí. No, quiero decir, no comprensión de que sola comprenda, sino que como así, qué tan comprensible habla. Ya, te entiendo. Uf, comprensibilidad. Pues igual, ya, ahora dudo. Me suena extraño, ya no sé si es una... Igual no existe. o sea, me suena raro, pero ya, claro, es decir, no sé si existe realmente o es una forma, o sea, una traducción literal del inglés, no sé. Claro, no. Bueno, o sea, como que, o sea, como va mejorando, habla más comprensible, ¿no? Y lo que hacemos es una idea que se me ocurrió, quizás, no sé, a alguno le puede servir también. Nosotros grabamos cada clase en Zoom, o sea, grabamos conferencias en Zoom. Y al principio, como yo no sabía nada, como tenía que ver toda la clase, había poco input de Malabar, ¿no? Porque, o sea, hablaba yo casi como siempre, no sé, en inglés, tipo, no entiendo nada, explicármelo de otro modo y estoy pensando, no sé cómo explicar, no sé. Claro, claro. Pero ahora lo que hacemos, o sea, grabamos, seguimos grabando y yo como de esta grabación, de este audio, hago un audio solo en Malabar. O sea, digamos, grabamos mi audio y su audio, como tengo dos archivos, después pongo su archivo en un programa, corto silencios, o sea, es una pista, esa habla, silencio, silencio, habla esa, corto silencios y escucho la clase, solo parte en Malabar, solo lo que dijo ella, como podcast. Claro, claro. Y es mi input. O sea, se llegaba a escuchar la misma clase tipo 30 veces porque no había como mucho input para elegir, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces es como una fuente de mi input. Las clases. Después, ese alumno que mencioné, me grababa al inicio, como él, como está muy metido, ¿no? En todo ese tema del input, él sabe que es input comprensible, por eso pudo grabarme audios comprensibles Mm. al inicio incluso. O sea, no quizás, no el primer mes, no sé, los 2 o 3 meses, como pude hablar de una cosa, contar una historia y había palabras que ya conocía y otros que me quedaban claras por el contexto, simplemente. Y él sabía cómo hacerlo perfectamente y es como otra fuente que también llegaba a escuchar hasta 30 veces. Claro, claro. Tienes que repetir al final, pero bueno, pero es buena idea. O para idiomas con poco o nada contenido disponible, si tienes un compañero nativo del idioma, puedes utilizar, o sea, porque siempre pensamos en la conversación directa, que está perfecto, o crosstalk o lo que sea, Sí, pero incluso pueden ser simplemente que uno graba audios para el otro, o vídeos. y también, Está, o sea, si está metido dentro del mundo y sabe cómo hacerlo más o menos, es una buena fuente de input. Como decía, para idiomas que no tienen contenido es fantástico. Sí, sí. sí, de hecho me acuerdo pensar hace tiempo cuando leía, esa no leo tanto, pero leía Reddit, Dream in Spanish, como mucha gente que aprende simplemente escuchando, como tienen una idea muy clara de lo que es el input comprensible y podrían como empezar con una iniciativa de que cada uno haga un video en su idioma, que quizás no sea un idioma muy común, y ahí creamos, no sé.
mucho contenido en red. Proyecto global, sí, 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 no, buena idea, sí, sí. Y también creo que los madres son los que pueden hacer, ¿no? Saben qué es el input comprensible porque tienen mucha práctica, ¿no? Hablando con bebés. Claro, las madres que tengan bebés de 7 8 años que han pasado por ese proceso, ¿no? Pero igual, una madre con hijos de 30 años ya se ha olvidado. No, bueno, los padres sí con bebés. Bueno, no tienen tiempo, ¿no? Para eso. Sí, cuando crecen los niños un poco más, exacto. Sí, o sea, los mejores profesores no son profesores, ¿no? Son actores, de madre. O sea, al final la clave es, o sea, es saber modificar tu forma de hablar para que el mensaje sea comprensible. Ya está. O sea, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es lo más importante. Claro, pero sabes que no es solo la forma de hablar. O sea, yo, por ejemplo, te diste cuenta creo, en los videos de Pepper and Carrot, No. yo no cambio tanto mi forma de hablar en el sentido de, o sea, hablo despacio, sí, pero no adapto el lenguaje. O sea, uso palabras muy avanzadas. No adapto como la estructura. Antes lo hacía en clase y ahora no. O sea, las frases suenan Me gusta, auténticas. me gusta. Lo que hago es como actuar, ¿no? Claro, claro, sí, sí. O sea, con adaptar me refiero a utilizar todas las herramientas posibles para que el mensaje se entienda. Que puede ser imágenes, mucho contexto de la vida real, ejemplos de la vida real, gestos, ¿no? Hablar un poco más despacio, por supuesto, siempre ayuda. Pero Claro, ¿no? claro, Sí, 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 sí. articular mejor, porque Eso es. sabes que no, los rusos como que hablamos con la boca cerrada Ajá. y sobre los videos no, pero con amigos Claro. sí. No, pues son buenas ideas para... Hay otro video del input, sí, volviendo a lo de Malabar. ¿Qué más veía? Los videos en YouTube que elegí al inicio son, por ejemplo, un video para aprender inglés en Malabar. O sea, una cosa que ya como tenés conocimiento en tu idioma, es como que se convierte en un input comprensible, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, por ejemplo, imaginemos que tú ya eres una profesional de la guitarra, me lo imagino, ¿no? No. Un ejemplo, pues ya puedes, o sea, porque, no sé, porque la tocabas de niña, por ejemplo, pues si ves un vídeo sobre, en el idioma que estás aprendiendo, sobre la guitarra, ya tienes conocimiento, Y como un tutorial, sí. claro, tienes el conocimiento general de la habilidad independiente del idioma, me refiero, ¿no? Ah, Sí. Sí, o sea, como que a niveles altos tenés que, puedes aprender algo en un idioma y va a servir, ¿no? O sea, no sé tocar la guitarra y veo un tutorial cuando ya, no sé, tenga nivel B1, B2, puedo hacerlo, aprender en español, no, en italiano. Pero si recién estás empezando, sí, es mejor elegir como algo, contenido que ya sabes en tu idioma. claro, claro. Entonces, sí, veía videos. Es muy loco, ¿no? Porque hay un montón. O sea, la gente enseñando su idioma a través del inglés, a través del... Claro. Y no hay ni un solo video malabar para aprender malabar. Claro, claro, sí, sí, creo que es la idea tradicional de explicar la gramática, las partes del idioma, pero utilizar el inglés como para, no sé, para explicarlo, ¿sí? No, Sí, entonces sí es como es un tipo de videos que veía. Otro tipo, ahora mismo, por ejemplo, veo videos de yoga en malabar. Antes hice lo mismo con español. Eso, o sea, como decir el saludo al sol en 5 idiomas. claro, claro, qué bueno, qué bueno. Pero al final o sea, los temas que nos gustan es que es, Y la- primero yoga, o sea, no es solo el tema que me gusta, sino también como hay
acciones, ¿no? Por ejemplo, sí, como juntar las manos y aprendes la palabra para decir juntar en contexto, ¿no? Muy visual, exacto, exacto. Y, o sea, claro, como no lo puedes hacer desde el inicio, quizás sí, o sea, si no te queda otra que... Porque también hay inmersión, ¿no? Hay gente que aprendió con inmersión, o sea, sin tener input, quizás tardan más, pero también funciona, ¿no? Ujú. Claro, pero al final era input también, porque de alguna forma, Era comprensible, pero sí, en algún momento la gente, la nativa me refiero, que le ayudó a esa persona que hizo la inmersión, se tuvo que adaptar de alguna forma para que la otra persona entendiera el mensaje, aunque costara más tiempo porque no están acostumbrados, ¿no? sí. Pues, Y otro tipo de videos son series, o sea, no sé, son como dibujos animados para niños, pero pequeños. Y yo estoy viendo Dora Buches, Dora la Exploradora en Malabar. wow. Y también es muy como, o sea, es muy dinámica Ujú, como la serie. Y también como se aprende mucho, porque siempre, como está pasando siempre algo. ujú. Y Entiendo, entiendo. Sí, yo creo que he visto Peppa Pig en 5 idiomas diferentes, probablemente, pero... bueno, Claro, al final tienes que buscar contenido nativo, o sea, nativo pensado para nativos, me refiero en este caso bebés, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. ¿Y qué más? También vi videos como para aprender alemán, no sé, frases. No sé, esto no sé si me sirvió, pero es lo único que tenía. Por ejemplo, es como, no sé, 50 frases en alemán. vale. Y entonces la chica o el chico decían palabras en malabar, como frases en malabar y después traducción. Pero, Vale, 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 vale. o sea, son videos en malabar para aprender alemán. O sea, sí, sí, sí. O sea, una persona nativa de Malabar que quiere enseñar a otros nativos de Malabar el alemán. ¿Eh? Sí, o el español. Oh, vale. Español era lo más divertido porque los acentos. Ajá, ya te entiendo, ya te entiendo. O sea, mm, no sé si, o sea, para aprender vocabulario no son muy útiles. Diga, el vocabulario, quiero decir, no es para aprender vocabulario de estas frases que te enseñan, sino como las frases que usan para introducir un tema, por ejemplo, ¿no? Como conectar. Sí, 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 sí. Como ahora os vamos a explicar, bla, bla, bla. Ya, claro, claro. Wow, o sea, tienes que pensar, claro, en un idioma sin mucho contenido tienes que pensar mucho para buscar el input. Sí, sí, claro. Claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, y a mí me quedó grabada la frase como bienvenidos a nuestro nuevo video. Y solo recuerdo grabar el audio y digo como en depudio de X-Factor. O sea, me quedó esa frase y se salió sola, pero audio. No, y dice bienvenido a mi nuevo audio. Sorpresa, ¿no? Lo has oído 80 veces, contexto. Claro, claro. Qué bien, qué bien. ¿Y qué otro? Y habrá otro tipo de videos que es, ahora mismo no me acuerdo, pero... Ah, vlogs. Mm. Y también. Y igual depende de la persona, pero yo vi vlogs de una actriz y los actores, creo, suelen enunciar como mejor, articular mejor y es más fácil de entender. Ah, y también sí vi videos de como maleales que viajaron a Moscú o otra ciudad de Rusia, como las cosas que se hace también, o los sitios que ya vi. Monumentos, vale, Y como también es un poco el input semi-comprensible. claro. Sí, sí, tienes que buscarte la vida al final, porque ahí claro. Ya, ya. Sí, al principio tenía que buscar como, sí, ahora que me acuerdo, o sea, con el input, o sea, si hay mucho input comprensible,
es mejor evitar hacerlo, pero es como a mí no me quedaba otra, Ah, solo buscaba palabras en el diccionario. O sea, como ahí iba sonando el vocabulario, ¿no? Pero ¿cómo las buscaba? Por ejemplo, mismo la clase con mi profe. En clase no entendí mucho. Después de la clase veo el video, escucho lo que dijo y lo digo al ¿cómo es? Diccionario, al traductor. Y me sale de traducción. Y era difícil porque no sabía pronunciar bien. No, después ponía simplemente el celo como el parlante ya, ya. y, y ahí me salía traducción como al inicio como otra vez. Como el altavoz, ¿no? Sí, sí, vale. Sí, ¿qué decía? Sí, como al inicio hice mucho esto, también tomaba notas, ya no lo hago. Y como pensaba entonces que era como beneficioso para la pronunciación, o sea, pensaba que servía realmente para mi pronunciación repetir las palabras que decía la profe. Mm, Después, con el tiempo, cuando leí más de la metodología, en la página de Pablo, él dice como que cuando tengas una imagen clara, mental, de los sonidos, es mucho más fácil. ya. O sea, no sirve al inicio como no distinguís entre sonidos. Sí, sí, sí. Sí, es Tú te puedes como complicado. explicar, como poner la lengua, no sé, donde sea. Y como, por ejemplo, incluso puede que te salga el sonido, pero como no percibís la diferencia, por ejemplo, en Malabar hay sonidos tipo ta, ta, no sé cómo se le dice en español, retroflex sounds, como la lengua hacia arriba, Hacia arriba, ya. y por ejemplo, el sonido de, o si lo pienso no me sale. Da, como, y de, este, de, a mí me sonaba como R, pero es da, o sea, es más D que R, pero solo siempre como, se sentía como R, y ahora, como recién ahora, como empiezo a como percibir esta diferencia. Entonces digo que como no sirve repetir, no sirve hablar antes de entender el idioma. Se será más fácil, como ahorras mucho tiempo, ¿no? A largo plazo. Primero y segundo, tienes menos cosas para corregir, Mm. ¿sí? O sea, como que, sí, como con mi español, por ejemplo, tuve que tomar las clases de pronunciación y en cambio, si hubiera escuchado mucho antes de hablar, sería más fácil porque, Sí, pues ya entraría en tu cabeza, digamos, lo que comentaba con el alemán antes, que en mi cabeza ya estaba. Sí que es verdad que después de todas las horas de input necesitaba empezar a hablar para modificar un poco, para decir esos sonidos, ¿no? Porque no existían, no los utilizas con el español ni con el inglés, pero ya los tenía muy claros en mi mente, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Sí, además, por ejemplo, otra cosa con Malabar, también hablando de la pronunciación, tiene vocales como cortas y largas. Mm, Y muchos idiomas lo tienen, ¿no? Inglés, alemán. Y yo con el tiempo me di cuenta de que es mejor no saber si la boca se corta o larga, porque si sabes que es larga, ya, vas a pensar, ¿qué tan larga es? ¿Cuándo me paro? no me paro. Entonces, eh, sí, o sea, no sé leer y creo que es lo mejor, o sea, que pudo haber pasado con mi malabar para obtener la pronunciación. O sea, no digo que mi pronunciación sea perfecta, pero se hace que hay palabras que sé pronunciarlas bien y por ahí, no sé, pensé que era como acento, una sílaba acentuada, resultó que es vocal larga.
no lo sabía, pero la pronuncio bien, Bueno, eso es, pues lo dices bien. porque no sabía que era largas. Entonces, al haber, no, por el hecho de haberla escuchado muchas veces, me sale. Pero al principio me acuerdo, grabaron un audio y justo lo mandé a ese alumno y como que había palabra class, pero es un poco larga. Y yo dije tipo class, pero es class. O sea, es un poco larga la... Y lo mandé y dijo, igual como exagera un poco, ¿no? Y me dice, exageraste un montón. Y salió muy mal. Ya, ya, ya. Y a los 2 meses utilicé la misma palabra y me dice, ya te sale perfecta. Es Ya, porque no lo pienso. Y sí, lo pero dijiste pensando en la regla, digamos. Sí, a veces tengo esa casi obsesión o miedo al aprender un idioma, que si alguien me quiere decir algo consciente sobre el idioma en sí, es como que no quiero saberlo, ¿sabes? a mí me pasa lo mismo. Joder, no quiero tener que pensar, no me lo digas. ¿Sabes? No, no. Por eso siempre, o sea, la parte de gramática consciente, aparte de que no disfruto de ese proceso, siempre tengo ese miedo de que, o sea, quiero, cuanta menos información, mejor. Sí. Y no, o sea, ahora vivís en Polonia, ¿no? Y las clases de polaco, ¿hiciste alguna clase o...? Hice al principio, sí. Pero bueno, también es una historia larga porque es como comentabas, es difícil de saber, de medir qué me ayuda, qué no, cuánto. Claro. Pero sí, hice un curso al principio de 60 horas, intensivo, en 3 semanas. Oh, un montón. Y Pero, luego, no, no, iba a decir que, o sea, mi primer año de Erasmus aprendí palabras sueltas. Hola, cerveza, ya sabes, lo más importante es. Eh, sí, o pues, sea, tendremos que marcar el video 18 más. Sí, exacto, exacto, exacto. tendremos menos alcance. Pero luego fue al volver a Polonia después, que ya empecé con estas clases, ¿no? Y lo que decía, como ya había cosas que me sonaban de escucharlas en comparación con otras personas que había en la clase que empezaban de cero absoluto, pues yo estaba un poco por delante, pues en ese sentido. Pero luego, pues, no sé, utilizando un poco en la calle cuando podía, de fiesta generalmente que tienes menos miedo. Eh, pero obviamente existía el problema que la gente te habla a ti y no sabes lo que están diciendo, ¿no? Lo clásico, que tú dices lo que has aprendido, pero después cuando te dicen algo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, Y un poco así. Y luego sí que me ayudó, por ejemplo, empecé a jugar a fútbol con amigos polacos. Pues tiene esa parte, como comentabas, del yoga física, de yo, ¿sabes? Recibo el balón, escucho Ubasha y tengo un defensa justo detrás. Como la primera vez igual no sé qué es, pero haces la conexión muy rápido. O sea, sale el balón por la línea y escuchas que lo dicen Veswa. Ah, significa que ha salido. Veswa, como que ha salido la bola, ¿sabes? O sea, tiene muchas cosas así eh, físicas que es más fácil hacer la conexión. De hecho, es una de las cosas que me ayudó mucho con el inglés. O sea, lo que más me ayudó a aprender el inglés que fue ver partidos de baloncesto de la NBA en inglés, que es similar a lo del yoga. Aparte que ya podía comprender el idioma más o menos, pero ver un deporte que me gustaba mucho y la voz del comentarista y la acción simultánea en el campo, o sea, es como que la conexión de las palabras con la acción es mucho más fácil, claro, mucho más duradera. Como lo del saludo al sol, que dices que ya te lo sabes en todos los idiomas posibles, ¿no? Pero en general el polaco fue un proceso así muy, muy lento en ese sentido. Y luego ya cuando empecé con el proyecto Input Comprensible y todo, ahí ya empecé a ver dibujos, a leer cómics, a acelerar un poco recibiendo mucho input. Y pues como siempre, de forma gradual, pues ir mejorando.
pues ya dibujos más difíciles, documentales, como siempre, ¿no? Y ahí es ya cuando despegó bastante, digamos. O intercambios de idiomas, cosas así. Porque claro, en esos idiomas que empecé antes de saber todo esto, siempre es complicado medir qué me ayuda, qué no. Claro, es lo que te dije. Porque sí. Que, claro, también recuerdo, ahora se me olvida, tuve una novia polaca que con ella hablaba en inglés, pero las veces que fue a visitar a su familia, ellos no hablaban inglés. Al principio, muchos nervios, digamos, porque no entendía casi nada. Claro, o sea, eso, te comento las experiencias, las situaciones, pero nunca sabes hasta qué punto, qué cosa te ayuda más, menos. Claro, sí. O sea, sabemos ahora, ¿no? Que lo que te ayuda más es input. Claro, O sea, lo único que te ayuda directamente. claro, exacto. Esa es mi experiencia, más o menos. Y luego lo es. ¿Pasó en clase alguna vez con un idioma, esto que comentaste, que un profe te diga, no sé, una regla? Sí. Claro, Pero- es que o no, no haces clases. Como, Claro, es que desde que sé todo esto sobre input comprensible y tal, los idiomas que he aprendido, o sea, antes de eso ya había aprendido inglés, estaba en el proceso con el polaco y había empezado un poco de portugués. ¿Qué pasa? Que el polaco ya sabía lo suficiente para empezar a ver dibujos, leer cómics, como decía. Portugués, francés e italiano, que fueron los que aprendí después, y catalán, em, son suficientemente similares para no necesitar clases. claro, sí. Tienes- Entonces, y alemán y ruso son los que empecé ahora recientemente. Y afortunadamente hay bastante contenido online de los dos idiomas. Entonces no me hizo falta. Claro. También te digo que si buscase clases de un idioma ahora, Sí, pero quiero hacer clases de conversación más, ¿no? O sea, no clases. ya, sí, clásico, o simplemente conversaciones. Sí, lo intento, Yo tampoco, o sea, incluso cuando no sabía nada del input, nunca reservé clase para que me enseñaran algo. O sea, si reservaba clases es para hablar con un nativo, ¿no? claro, Porque puedo aprender de un libro, o sea, si quiero. ¿Para qué voy a pagar? Y que me enseñen. claro, claro, claro. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. O sea, no lo he hecho, pero igual en situaciones de la vida real, en intercambios, es típico que alguien hable algo Sí, sabes sobre, que sí, ahora me acuerdo. claro, alguien diga algo sobre el idioma en sí, yo intento, digo, no, Claro, sí, yo a mi profe le dije al inicio como que no necesito explicaciones, nada, o sea. Sí, sí, sabe. Pero me acuerdo una vez hablar con una chica que conocí en Hello Talk y le dije como que no quiero que me enseñes nada. Y me enseñó, o sea, me empezó a enseñar los números. La primera charla que tuvimos me dice, uno se dice así, dos así. Yo quiero hablar, o sea, quiero escuchar el input. Y encima los números, o sea, la cosa más divertida. sí, 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 sí. Y los números, o sea, yo nunca aprendí números en Malabar. Es, es muy típico, ¿no? Que uno, o sea, en cursos tradicionales empieza con los números, los días de la semana. El alfabeto primero, sí, 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 sí. Y claro. Y yo, por ejemplo, todavía no estoy segura si sé los días de la semana, algunos, por ejemplo, sé cómo se dice el domingo, el sábado, porque como que recibí input con estos días, ¿no? Claro, Después los números, los primeros que aprendí es la edad de mi profe, la edad de su hermano. claro, los que entran en el contexto de la conversación. Claro. Entonces, como que para acordarme cómo se dice 26 tengo que pensar en el hermano de mi profe, Eso, en la no, frase. claro, claro, no, no, porque es muy interesante, porque es como que te viene el flash, conectas la experiencia de la clase con el número en sí, no con el número directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, con palabras es lo mismo, ¿no? O sea, como no le conectas con la traducción,
sino con la situación en la que la escuchaste. Y me pasó algo, o sea, eso al inicio, como te comentaba, buscaba palabras en el traductor y no siempre funciona bien, ¿no? Y me acuerdo, la profe contándome una historia, tipo ayer fui a o sea, a una tienda y compré algo. Yo no entendí lo que compró. Después de la clase me puse a buscar esta palabra en el diccionario y salió como accessorize. Accessorize, como no sé. Pensé, ¿Como complementos o...? sí, sí, Mm, sí, eso. Y pensé, bueno. eh, Y me dijo como que fuimos, mi amiga y yo, fuimos a no sé, a un centro comercial, sí, me dijo, compramos eso. Ok. En la siguiente clase me cuenta la historia y dice, fuimos, mi amiga y yo, a un centro comercial y compramos complementos. Y yo pensando, bueno, son de la India, por ahí como, no sé, estos, ¿cómo se dice? ¿Pendientes? Sí, pendientes, no sé, no sé qué complementos compraron, pero como, no sé, 2 semanas seguidas, un poco raro, pero bueno. La tercera vez que me lo dice, ya me doy cuenta de que por ahí la traducción estaba mal y la palabra es como palabra multiuso. O sea, significa cosas simplemente. Ya, Pero si uno dice, como en español, por ejemplo, hice la compra, ¿qué compraste? Es obvio que son alimentos, ¿no? claro. Pero es la compra, o sea, puedo comprar lo que sea. Y, y lo mismo ahí, como dijo esto, y es obvio que son alimentos, pero es la palabra que se usa para lo que sea y tiene como el significado literal, son complementos. Raro, pero Pero, claro, no se refería a eso en esa situación. Ya. De- Bueno, pues muy bien, Svieta, la verdad que muy interesante. Bueno, antes de terminar, quería pedirte si tienes un mensaje final para la audiencia que quiera aprender otros idiomas, que una recomendación, un consejo que se te ocurra. sí pensé en eso del mensaje final antes. Iba a decir antes de la clase. Ay, no. Lo mismo que dije en mi video de como introducción a mi canal. El mensaje final es que, o sea, si quieren aprender un idioma, olvídense de eso. O sea, no intenten aprender el idioma, sino que se concentren en vivir experiencias con ese idioma, ¿no? Como cambiar el enfoque desde aprender hacia disfrutar el idioma. Y como que se relajen, que no lo fuercen, que si lo hacen con el método natural, va a salir solo. O sea, involuntario, ¿no? ¿Y qué más? No, me encanta, me encanta. Suficiente, ¿no? Nada que añadir. Y duerman bien, coman bien, hagan ejercicio porque es importante, ¿no? Saludo al sol primero. No. Claro. No, a veces medito en malabar y no entiendo nada porque es un vocabulario muy difícil. Como meditación guiada. Pero yo le sí. Bueno, bueno, pues mil gracias, Vieta, ha sido un placer A vos. esta conversación y gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por ver esta entrevista hasta el final. Espero que te haya gustado y si es así, por aquí te dejo la lista completa con todas las entrevistas hasta ahora y las entrevistas que seguiré haciendo en el futuro. Y finalmente, aquí puedes dar un puñetazo a este tío en la cara para suscribirte a mi canal. Muchas gracias, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo. Chao.